Bueno, arrancamos un nuevo bloque de Laberinto de Voces, con mucha buena vibra, con mucha energía, defendiendo la información, defendiendo la soberanía, bueno, tantos temas que nos interesa conversar en una mañana de sábado, mezclando lo informativo, eso que tenemos que saber para descansar, pero también estar habitando una sociedad, cosa que parece un poco vieja. Antes era obvio que teníamos que informarnos porque éramos parte de una sociedad, ahora es escuchar lo que querés, lo que te llega a tu algoritmo. Bueno, parte de los comentarios que circularon en YouTube son eso. Digo, circula tantas voces, ¿por qué alguna vale más que otra? ¿Es verdad lo que cuenta nuestro panorama informativo semanal? ¿Es mentira lo que es un youtuber, un influencer? Bueno, son parte de las discusiones del presente, y nosotros tratamos de responder a ese presente, teniendo los pies en la tierra, claro, como con las herramientas que tenemos. Bueno, una de esas herramientas que tenemos es conversar en una mañana con gente autorizada, gente que de alguna u otra manera tiene conocimiento, experiencia y sabe de lo que habla. En esta oportunidad queremos entrar a pensar, a escuchar y a hablar sobre la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que es lo que sucedió el día viernes, ¿no? O durante el jueves y se votó el día viernes en el Congreso, y también lo que sucedió afuera, desde banderas prendidas a fuego, carteles, movimientos de todos los colores, presa. Gente lastimada, represión, bueno, un paquete de cosas, ¿no? No es solo victoria y derrota del gobierno, sino que son muchas las cosas que suceden. Bueno, todo este preludio, ¿por qué? Porque vamos a conversar con Pablo Cerdán. Pablo es abogado, docente, y tiene un abordaje sobre el marco jurídico de muchas de estas reformas del gobierno que nos interesa mucho y venimos siguiéndote, Pablo, así que te presentamos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por contactarse, por este momento compartido. No, gracias a vos. Gracias a vos por... Sábado por, a la mañana. Por el sábado, Difícil. sí, ya pasamos el mediodía igual. Sí, ya es Sí, verdad. Bueno, en principio arrancamos con una pregunta un poco abierta, Pablo, que hace alusión a cómo viste, qué te generó en lo que sucedió el día jueves, en referencia a lo que quedó del proyecto, ¿no? Digo, quedó un proyecto bastante debilitado, o al mismo tiempo podríamos decir que salió el capítulo de la ley de tierras, o que refería a las tierras, y salió lo que tenía que ver con la modificación del tratamiento frente a los incendios, ¿no? El tratamiento del fuego. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué pensás de eso? Bueno, primero una reflexión como argentino, si querés, que me pareció un triunfo colectivo muy grande lo que ocurrió. Los que creemos en la política como herramienta de transformación fue casi como si pudiéramos asistir a un experimento casi perfecto, ¿no? En el cual el pueblo se expresa, las autoridades que tienen que decidir escuchan, con símbolos muy fuertes, con mensajes muy claros, con una bandera que empezó a mostrarse desde el Mundial, que me parece que nos ayudó a volver a tener un relato común sobre la patria, el ser nacional. Me parece que en ese punto de vista veo un buen futuro en ese sentido, ¿no? Y me parece que lo que vivimos afuera a partir de las 5 de la tarde aproximadamente es una forma de disciplinamiento de eso, ¿no? Es como una especie de no se acostumbren, no es que esto siempre va a ser así, porque en definitiva, como decía aquel buen libro y su adaptación en serie, lo viejo funciona. Y nada, organizarse, estar presente, creo que de alguna manera funcionó nuevamente, y algo que parecía un poco pasado de moda volvió a estar en el centro de la escena. Dicho esto, bueno, gracias a la movilización popular, al compromiso de mucha gente, la gente del CONICET, que hizo un trabajo muy impresionante difundiendo lo que explicaba la extranjerización de tierra, la ley de manejo del fuego, se quitaron dos capítulos, los centrales, me parecen los más importantes. Pero hay que dejar claro algo, ¿no? Como que no hay que relajarse, porque primero que parte de la norma pasó y, digamos, no son los únicos proyectos que han dado vueltas, son una serie es un entramado de proyectos que no se frena ninguno. Y en este caso tuvimos
no quiero decirlo suerte, pues no fue una cuestión de suerte, pero tuvimos la fortuna de que hubo una conciencia social. Hay otros que por ahí pasan un poco más por abajo del radar y no son tan visibles, ¿no? Como se pudo mostrar la cuestión de nuestros paisajes, nuestros ríos, nuestros glaciares. Pero, por ejemplo, en vinculación directa con la entrega de soberanía de la ley de extranjerización de tierras está el Superrigi, que tiene un nombre ¿viste? De fantasía, que es más difícil de explicar, Que tiene no media es tan... sanción al día de hoy. Claro, y está en pleno avance y discusión en diputados ahora. Los niveles de entrega son similares, ¿no? Con el problema que yo vengo viendo, que es un problema que vamos a tener a futuro si no reaccionamos a tiempo. Todos los proyectos que están planteando en este momento, los que van impulsando y los que van eligiendo para darle entidad política, son todos proyectos que exceden por décadas nuestro sistema político, ¿no? Esto de los 30 años que tiene el Superrigi, lo de la inviolabilidad de la propiedad privada también iba por ese lado, son todos blindajes que tienen que ver incluso más allá de lo que pasa en el 2027, ¿no? Como si el rumbo que se le quiere dar en este momento a las decisiones políticas tengan que ver con un posible cambio de signo político en el cual ya no importa tanto lo que votemos en el 2027 porque nos van a dejar una especie de cepo a nuestra soberanía que va a quedar instalado. Eso es lo que veo, ¿no? Por un lado, alegría frente al triunfo, pero también un llamado a no distraerse y a lograr, creo que como ejemplo, lo que se logró hacer con la ley de extranjerización de tierras es lo que tendríamos que lograr como comunidad, como sociedad, hacer en cada uno de estos proyectos, ¿no? Desde el ámbito intelectual, desde el ámbito artístico, la movilización callejera, también los representantes en el Congreso también haciendo muy bien su tarea. Eso tendríamos que hacer con cada una de estas propuestas que se nos van presentando hacia adelante. Desde una perspectiva jurídica, Pablo, ¿a vos hay algo que te llama la atención de este tipo de proyectos? Porque nosotros por momentos conversamos si estamos yendo a otro país y nosotros queremos aferrarnos como a un pasado, o hay algo de estas cosas que tenemos que empezar a conversar más en serio. Digo, la foto de que tenemos un presidente con una motosierra que rompe el Estado, pero en realidad no lo rompe del todo, sino que garantiza un Estado para empresas tecnológicas. Nosotros nos ponemos, viste, los pelos de punta, nos ponemos un poco nerviosos y no sabemos, digamos, la envergadura que tiene esto, porque pareciera que se están como cambiando las reglas de juego en nuestro Estado. Entonces, te quiero preguntar por ahí, desde una perspectiva jurídica, como abogado, ¿hay cosas que te llamen la atención de esta serie o este paquete de leyes entre las que se encuentra el proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada? Primero una preocupación, ¿no? Con esto que decís de las grandes tecnológicas. Estamos en un momento de oportunidades también en el mundo, con esto del desarrollo de la inteligencia artificial muy acelerado, que por ahora es un desarrollo que la ganancia económica es básicamente financiera y está muy concentrado, pero sin lugar a dudas va a ser ya todos estaban hablando de cuarta revolución industrial, algunos hablan de quinta revolución industrial, bueno, hay distintas interpretaciones y nosotros estamos perdiendo una oportunidad muy grande por el lugar estratégico que ocupamos en el mundo, por nuestros recursos naturales, por el desarrollo científico que tenemos localmente, de insertarnos en un desarrollo internacional de la inteligencia artificial en un lugar que no sea de vasallos de la inteligencia artificial, en el que nosotros podamos formar parte y ser protagonistas de esa transformación tecnológica. Las decisiones que se vienen tomando en la Argentina van absolutamente por el lado opuesto, ¿no? Como si fuéramos una zona de descarte tecnológico, una zona, lo que dicen los especialistas, una zona de sacrificio, en la que nosotros simplemente ponemos los minerales, ponemos nuestros recursos naturales para los data centers, por ejemplo, ¿no? Que yo siempre lo estuve relacionando la ley de extranjerización de tierras con la cuestión de poder instalar en la Argentina data centers, justamente en lugares donde necesitan estos data centers tener mucho acceso al agua. Creo que ahí está uno de los puntos principales de la reforma, pero siempre en un lugar de subordinación
en un lugar que no nos permite a nosotros recibir nada de este avance tecnológico, no nos permite, no está en articulación con nuestro sistema científico, que está absolutamente desmantelado. Entonces, a mí me preocupa muchísimo la oportunidad, sobre todo la oportunidad que se está perdiendo, que no sé si va a durar para siempre, y también te condiciona en el lugar donde vos te incorporás una transformación tan profunda. Va cambiando. Desde el aspecto jurídico, mira, yo la verdad que ya creo que perdí la capacidad de asombro. Me parece que muchas veces discuto con amigos, compañeros, compañeras sobre, bueno, hacen cualquier cosa, son desordenados, van para acá, van para allá. Yo creo que tienen un plan bastante bien orquestado. Creo que se puso muy en evidencia a partir de la visita de Peter Thiel y tal vez el protagonismo de Federico Sturzenegger, que no es un improvisado en lo que está haciendo, y no se equivocan los proyectos, siempre están relacionados uno con otro y van a esto de permitir el desarrollo, la maximización de la ganancia de estas grandes tecnologías en la Argentina, en un lugar, poniendo a nuestro país en un lugar subordinado. Así que no me sorprende, veo mucha coherencia jurídica y la capacidad tampoco de nunca, en ningún proyecto se equivocan. O sea, siempre ellos van a estar siempre favoreciendo al más poderoso y perjudicando al menos poderoso, en cualquiera de los ámbitos. Y también es interesante, yo lo vengo diciendo hace unos días, ¿no? Cuando pudimos, cuando se sacó el capítulo de extranjerización de la tierra, que digamos era lo más brutal y grave que tenía el proyecto, todos pudimos empezar a ver qué era lo que pasaba, ¿no? Y el resto me quedo con uno, si les parece, no sé, díganme si van para otro lado, pero uno de los proyectos que pasa es el tema de los desalojos express. No sé si lo estuvieron viendo. Conversamos eso, de que, digamos, puede involucrar a comunidades, territorios en disputa, en la ciudad de Buenos Aires negociado por miles y miles de dólares. Sí, sobre todo el alquiler urbano, Claro. o sea, el inquilino. O sea, ahí Claro. yo veo un problema por ahí, el más masivo. Pero yo a lo que voy es en una paradoja que se dio en la última semana cuando le preguntaban a Milei sobre la cuestión de las deudas de las familias, ¿no? Y bueno, sobre más que la deuda, la morosidad, las familias que no están pudiendo pagar sus deudas en tarjetas virtuales, en bancos y en otro tipo de entidades. Y Milei decía que era una cuestión entre privados y que el Estado ahí no se podía meter. Sin embargo, fíjense que en la ley de desalojos, el contrato de alquiler también es una cuestión entre privados, ¿no? Y ahí sí el Estado se puede meter y intervenir y modificar la ley. ¿Pero a favor de quién? A favor del propietario y en perjuicio del inquilino. O sea, no es que el Estado no se puede meter nunca. El Estado siempre se mete siempre al favor del más poderoso, ¿no? Y en eso no se equivocan nunca. Entonces ahora, por ejemplo, la ley de desalojo te permite un sistema frente a un atraso en el pago del alquiler, un sistema muy veloz, procedimental, que no los quiero aburrir con eso, pero lo hace muchísimo más rápido, le pone mucho más impedimentos justamente al inquilino, ¿no? Y en la cuestión de la prueba también, porque la única prueba que va a poder tener ahora el inquilino que está ocupando legítimamente una vivienda es el recibo. Sabemos que en muchos casos, en muchos barrios populares, el pago se hace en efectivo, no en un sistema bancarizado. Todo esto lo que hace es facilitar el desalojo de los inquilinos y hacerlo de forma muchísimo más expresa. Así que, digamos, hay una lógica permanente. En las decisiones no se equivocan, no improvisan. Si nosotros creemos que son una manga de locos... Hay coherencia jurídica. Sí, hay mucha coherencia jurídica y hay un plan bien orquestado y ya se vienen, yo creo que están claros cuáles son los próximos movimientos, los vamos a ver en los próximos meses, pero creo que la próxima discusión en la Argentina va a ser sobre nuestros datos. Me parece que ahí tienen otro, así como era la tierra, uno de los cuellos de botella que tenían para estas grandes tecnológicas que necesitan territorios con acceso al agua.
la siguiente discusión que se viene en Argentina va a ser sobre nuestros datos. Ya hay circulando un proyecto y creo que va a ser el próximo. No sé cómo habrá quedado Sturzenegger con este golpe que se le dio Si hay freezer o el no hay día freezer. jueves y viernes, pero si sigue él digitando la política del gobierno y como mandatario de Peter Thiel, seguramente van a ir por la cuestión de los datos personales. Hola Pablo, ¿cómo te va? ¿Qué Soy tal? Beto Liniers. Para la oyentada que recién se engancha, estamos hablando con Pablo Cerdán, él es docente y abogado, y estamos hablando sobre estas leyes que fueron al Congreso. Te escuchaba del Super Rigi y ahí también hay un tema con la perdonarle los impuestos por 30 años, eso como decir que va a afectar a gobiernos que vienen. Y también pensaba, digo, la autopista, por ejemplo, no sé, Buenos Aires, La Plata o la Ciudad de Buenos Aires se hizo gracias a que se puede expropiar las casas, que hay una ley de expropiación. Y pasó una reforma de la ley de expropiación por el Congreso, ¿no es cierto? Esa pasó. Esa Pero pasó. ahora, claro, se expropió YPF, se pagó. Se compró la acción de oro de Aerolíneas, se pagó. Ahora tiene un agravante esa ley, porque resulta que involucra el lucro cesante. ¿Cuándo se vio eso? ¿Qué tenés para contarnos de eso, si podés hablar sobre el lucro cesante y esto que va a ser Sí, imposible? lo que hace la ley, yo el otro día también en una nota con unos colegas suyos decía, es un cepo a la obra pública. O sea, condiciona al Estado a su capacidad de declarar de interés un territorio, una propiedad para poder hacer obra pública. Lo que hace es encarecerlo y darle más herramientas jurídicas a cualquier propietario para, entre comillas, defenderse de la declaración de utilidad pública que se hace, ¿no? Digamos, porque por ahí alguien desprevenido, porque que es la primera vez que escucha esto, no, bueno, el Estado que te saca las cosas, que te expropia, en general son rutas, escuelas, son necesidades que Claro va que YPF teniendo. incluso primero se declaró de interés público para poder ser expropiado, ¿no? Claro, y además tampoco es que se hace, en general se hace con la participación del Congreso, se declara la utilidad pública y allá hay un montón de garantías. Lo que hace, claro, con el lucro cesante, también, bueno, hay una cuestión más técnica, pero toma el valor de las propiedades a precio de mercado, que eso es bastante, también encarece muchísimo la posibilidad de resarcir a un propietario que le terminás quitando la propiedad. Pero, digamos, yo creo que en el mismo sentido, ¿no? Tratan de poner un cepo hacia adelante en algo que creen que el Estado no tiene que intervenir, que es en realizar infraestructura, ¿no? Y que claramente tiene que ver con nuestro desarrollo, ¿no? Incluso el desarrollo del capital, ¿no? También porque nosotros necesitamos todavía crecer en términos de lo que ellos defienden, que es el capitalismo. Nosotros necesitamos, y para eso necesitamos mucha, como en cualquier país, que eso se hace a través de la presencia con más Estado y no con menos, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Pablo? Soy Paula. Mira, yo te quería preguntar, porque vos dijiste en un momento que la ley, esta que cayeron los artículos el jueves, viernes, tenía una relación con el Super Rigi. ¿Podría ser más específico en eso? ¿A qué te referís? ¿En qué punto está la similitud? Bien. El Super Rigi, empezando por el Super Rigi, es un proyecto de ley que intenta atraer inversiones millonarias para desarrollos industriales que aún no están presentes en la Argentina. Si ya están presentes ese desarrollo, no entraría en el Super RIGI. Estamos hablando de inversiones de más de $1.000 millones, ¿no? Yo participé de la discusión en diputados, vinieron algunos funcionarios del gobierno nacional y los diputados muy bien le preguntaban, bueno, ¿a qué tipo de inversión se refiere eso? Porque minería ya tenemos, ya tenemos muchísimo tipo, muchas ya entraron en el RIGI, ¿no? Claro. Que es el anterior, por eso esta es la versión del Super RIGI. Y no, la verdad es que no
no dieron demasiada respuesta. Lo que están diciendo los especialistas, y yo también estoy reflexionando en ese sentido, es que a lo que apuntan es a que se puedan instalar en Argentina data centers, ¿sí? Que ya encuentran un cuello de botella en los países que están desarrollando la inteligencia artificial, porque sus comunidades ya no quieren que haya data centers. No sé si siguen alguna de estas páginas de afuera, pero ya empieza a ser una cuestión política que va a tener bastante incidencia en lo que van a hacer en las elecciones en noviembre en Estados Unidos. Las comunidades enfrentando la instalación de data centers por varios motivos. Primero, la cuestión hídrica, cómo afecta a los recursos naturales en los lugares donde se instala el data center. El ruido que genera, ¿sí? A las comunidades lindantes con los data centers ya les está empezando a preocupar eso. Tercer punto, el aumento de las tarifas. Al aumentar drásticamente la demanda de electricidad, de agua, sube por una cuestión de mercado, suben las tarifas en las comunidades en donde se instalan. Estas tres cuestiones hacen que en Estados Unidos ya sea bastante difícil, ya está interviniendo la justicia en muchos casos, incluso corporaciones grandes como Meta han perdido juicios en la instalación del data center y se tuvieron que retirar. ¿Qué es lo que le está permitiendo con el Super Rigi? Que esas inversiones que naturalmente ya no las pueden hacer en Estados Unidos o se les está complicando mucho hacerlos en Estados Unidos, que las vengan a hacer acá, que las vengan a hacer en Argentina. Pero en vez de aprovechar porque supongamos que, bueno, que nosotros necesitamos desarrollo, necesitamos generar empleo, supongamos que les permitimos venir acá. ¿Por qué hacerlos en condiciones desventajosas? Primero que empleo no generan, ¿no? Porque hay estudios también en Estados Unidos que dicen que un data center, que aunque sea muy millonaria la inversión, aunque sea gigante, que sean muchas de estas computadoras inteligentes que se instalan, para explicarlo simplemente, en los data centers, no generan más empleo que un supermercado mediano, ¿sí? O sea, por ejemplo, tenemos en Chile, en Cerrillos, tenemos un data center de Google instalado, 50 personas empleadas. Uruguay está en desarrollo también un data center de Google, ahora me olvidé en el partido que se está haciendo, pero también 50 personas. Por ahí tiene un pico de empleo en el momento en el que se construye el data center, la obra civil sí tiene un pico, pero cae eso inmediatamente. Y aparte, si seguimos la cuestión que vimos en minería en San Juan, en la cual directamente no se construye porque se importa directamente las casas en donde van a vivir los operarios, o sea, ni siquiera tenés ese tipo de mano de obra, y aparte no hay encadenamiento con productores locales porque el Super Rigi también lo elimina. No se pagan aportes previsionales a los empleados, o sea, se sigue financiando el ANSES. Claro. O sea, ellos nos necesitan a nosotros, y nosotros, en vez de discutir con ellos desde una posición soberana como lo hace Brasil, nosotros le decimos, no, vengan acá, que es gratis. Hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran, quédense con nuestros recursos, encima no les vamos a cobrar impuestos. Todo lo contrario a lo que hace Brasil, en una ley que se está discutiendo, se llama Redata, que le dice, no, bueno, varias cosas, ¿no? Primero, energía renovable, la cuestión ambiental, que acá el Super Rigi ni siquiera lo menciona, y después también lo que hace Brasil es, bueno, parte del cómputo que vos generes, que son estos data centers que se necesitan para desarrollar y almacenar datos, para poder desarrollar sistemas de inteligencia artificial y otro tipo de sistemas, por ejemplo, estatales. Parte de eso que vos instales en Brasil va a tener que ser de uso del Estado. Entonces nosotros vamos a poder, por lo menos, usar algo de eso para nuestros desarrollos con universidades. Vamos a poder empezar a desarrollar soberanamente en una nube propia. Bueno, eso sería un panorama. Nosotros es exactamente todo lo contrario. Y la ley de extranjerización de tierras, yo creo que un impedimento que encontraban es que por el sistema, hay varios sistemas, pero el sistema más económico de enfriado de estos data centers, que generan mucho calor por la energía que consumen, es acceso permanente a cuerpos de agua. Necesitan, son millones de litros que se utilizan por día. Y por la ley de tierras lo que tenían era que no podían ponerlo cerca, que está bien, igual yo no critico la campaña porque fue brillante lo que se hizo, pero, viste, mostrar los glaciares, mostrar los lagos, muchas veces el acceso al agua que este tipo de emprendimientos necesitan no es visible, ¿sí? Está abajo de la tierra y entre la tierra, y no son lugares lindos, ¿no? Claro. Un poco me parece que el data center, la mirada del data center y atándolo con Super Rigi,
me parece que a lo que apuntaba era esta posibilidad de instalarse en lugares para poder maximizar la ganancia, porque necesitan agua potable, accesible y en millones de litros por día. Pablo, te queremos hacer la última pregunta. Yo digo, estamos reformando el Estado desde el Poder Legislativo, ¿no? Digo, y pienso, el Poder Judicial no tiene que intervenir, digo, no podemos cambiar, no pongo otro marco jurídico que destruya toda la estatalidad construida hasta el momento. Te escuché hablar de judicialización de la política, entonces te quiero hacer una pregunta ahí, apuntar, ¿qué debiera hacer la justicia? ¿O dónde debiera intervenir más o menos? ¿No? ¿Se puede reformar absolutamente todo? Te divido en parte la respuesta. Primero, sí, le podemos pedir, creo que la justicia tiene muchísimas deudas pendientes en este sentido. Sí creo que nuestra estrategia, digo, desde una mirada soberana, desde el punto de vista del campo nacional y popular, nunca puede depender de que la justicia vaya a intervenir. Y te cito una película de Woody Allen, hay dos ancianas comiendo en un asilo, ¿sí? Están comiendo y una le dice a otra, qué comida fea, ¿no? Qué fea. Y la otra la mira, sí, pero qué poca que es, ¿no? Como con la justicia nos pasa algo, como que por momentos decimos, bueno, no interviene, no tiene legitimidad, son tres tipos enquilosados en la Corte Suprema, y no nos gusta eso, pero después también es como que le estamos reclamando Actúen. que intervenga. Sí. Yo creo que la salida no es más judicialización de la política, es más política, ¿sí? Que creo que el modelo de la discusión que se dio el jueves, y a lo sumo lo que tenemos para adelante no es judicialización de la política, sino que es politización de la justicia. Nosotros, el gobierno, que ojalá que sea un gobierno de signo político distinto al que tenemos actualmente, tiene que encarar una reforma política, en el buen sentido de la palabra política, ni siquiera hablo de partidaria, pero sí una reforma democrática seria de lo que es el Poder Judicial, que haya agendas claras de trabajo, qué causas se resuelven, cuáles no, por qué a veces las causas tienen más que ver con la agenda electoral que con la búsqueda de justicia, la cuestión de perseguir líderes populares también tiene que ser revisado. Me parece que nos debemos una discusión política seria de la justicia, pero no. A mí lo que a veces me preocupa es que estemos esperando mucho de una institución que por ahí el rol es otro, ¿no? Me parece que hay que exigirle cada vez más a nosotros mismos, a los comunicadores, a los representantes, a los líderes populares que estén al frente de las demandas, de las luchas, como ocurrió el jueves, digo, no, lo que pasó el jueves pareciera que demuestra que no es imposible y que todavía hay un caminito, una luz de esperanza. Bueno, nos quedamos ahí con esta reflexión y también de alguna u otra manera cierta orientación para pensar las discusiones públicas que se dan en el espacio público, que se dan en los medios y que a veces impartir justicia suena bien, pero es raro al mismo tiempo, porque el Poder Judicial no siempre defiende los intereses de los y las mayorías. Así que te agradecemos mucho, Pablo, por tu perspectiva y también por tu compromiso por estos temas. Esperemos seguir teniendo un marco jurídico más o menos apropiado para la estatalidad construida hasta el momento también. Veremos en una próxima oportunidad si podemos ir hablando de lo mismo, Pablo. Dale, ojalá que repitamos. Siempre un gusto charlar con ustedes. Un abrazo. Gracias. Gracias.